examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre vosotros muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina, para que no seamos condenados con el mundo. 2 veces en estos versículos el apóstol Pablo nos llama a examinarnos a nosotros mismos, es decir, hacer un test, una prueba, un examen de nuestra condición, de nuestra situación espiritual. Así que esto es importante, examinarnos, ver si realmente nosotros reunimos las condiciones para participar de la mesa del Señor, de los símbolos de Cristo. Y es que es el lugar apropiado para reconciliarnos con Él y después tomar de los símbolos habiendo hecho esa reconciliación. Una película que vi hace tiempo contaba la historia turbulenta de un matrimonio con muchos problemas, cosa, por desgracia, común. Y después de muchos desencuentros y de infidelidad por parte del marido o del esposo, por fin se dio cuenta de cuál era su error. Los desencuentros con su esposa habían sido, la mayoría de las veces, culpa de él, la infidelidad con la que él la había traicionado, y estaba dispuesto a arrepentirse y empezar una vida de renovación de su matrimonio. Y entonces decidió invitar a su esposa a una cena íntima, una cena en donde él iba a confesar a ella todos sus pecados, todos sus problemas, donde él iba a pedir perdón y donde él iba a hacer una promesa de renovación para seguir adelante con el matrimonio. La Cena del Señor es una excelente oportunidad para nuestra reconciliación con el Señor, para verificar si realmente estamos arrepentidos. El hombre de la película concertó esa cita con su esposa, que ya estaba distante de ella, para volver a recuperar su relación, para volver al matrimonio como él quería. Y verás, nuestra reconciliación con el Señor, nuestra comunión con Él, es el lugar de la cena, es el lugar de la comunión con Él, de la comunión con los hermanos. Pero para eso se requiere el arrepentimiento. No puede haber perdón sin arrepentimiento. Y el arrepentimiento verdadero testifica que realmente tenemos un profundo dolor por nuestro pecado, por haber ofendido a Dios. Y el arrepentimiento verdadero también muestra nuestro anhelo de un cambio radical en nuestras vidas. Si el hombre de la película solamente pide perdón arrepentido y echa lágrimas allí, pero después decide seguir con su vida equivocada, no sería realmente un arrepentimiento. Y por eso quiero que veamos en esta mañana y nos comparemos en el modelo bíblico del arrepentimiento y comparemos nuestro arrepentimiento para ver si realmente reúne las condiciones. El arrepentimiento según Dios y nuestro arrepentimiento, el de cada uno de nosotros, para que así podamos tomar de la cena del Señor sabiendo que vamos a reconciliarnos con Él. 5 cosas. Ten paciencia. Terminaré antes de las 3 de la tarde y te podrás ir después. No, tú relájate porque vamos a pensar en lo que Dios nos dice. Número 1. El arrepentimiento, según Dios, incluye la confesión del pecado. ¿Qué quiere decir confesión del pecado? Cuando un delincuente confiesa ante la policía su delito, explica con todos los detalles cómo hizo el delito. Eso es una liberación para la persona acusada, pero también es una prueba de que realmente lamenta lo que ha hecho y sabe y es consciente de lo que ha hecho. Entonces el policía le dice, ¿cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Y a qué hora? ¿Y qué arma usaste? ¿Y quién estaba contigo? Y todas estas cosas
las está diciendo el policía para buscar la confesión. La palabra confesión quiere decir estar de acuerdo con, declarar algo tal y como es, la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. No solo la confesión quiere decir, bueno, señor agente, no soy buena persona. Como concepto general he cometido un delito. No, eso no sirve. Hay que confesar exactamente lo que pasó. Y delante de Dios, no delante de ningún hombre, de ningún ángel, sino que delante de Dios debemos confesar nuestros pecados a Dios de manera honesta. No simplemente decir, bueno, Señor, tú sabes que soy débil, etcétera, etcétera. Perdona mis pecados, pero como concepto general. Como que todo el mundo es pecador, yo también soy pecador, pues perdona mis pecados. Esa confesión de pacotilla, esa confesión de simplemente ir de puntillas sobre el arrepentimiento, es pura basura. Eso demuestra que no hay un arrepentimiento verdadero. Porque el arrepentimiento verdadero implica confesar mis pecados a Dios. Cuando David confesó su pecado no dijo, bueno, Señor, tú sabes que la carne es débil, me gustó esa chica, la verdad es que me pasé un poco con Urías. No le dice eso. Líbrame de homicidios, oh Dios. Entonces, llama a tu pecado con su nombre. No digas que es un desliz, no digas que es una debilidad, que caíste en la tentación, que bueno, que mucha gente lo hace, que tuviste ciertos malos pensamientos. No, debes confesarle a Dios tu pecado, todos ellos, y dedicar tiempo a examinar tu conciencia, para que así la renovación espiritual sea posible. Solo hay que confesar los pecados a Dios. Pero si hay un caso en el que tú has ofendido a un hermano, recuerda lo que el Evangelio del Señor te dice, lo que la palabra del Señor te dice. Mateo capítulo 5, versículo 22, dice, yo os digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Por lo tanto, si estás pensando en presentar, si estás presentando tu ofrenda, es decir, estás ahí presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Debes confesar tu pecado a Dios y debes confesar tus pecados contra el prójimo a tu prójimo, porque eso es lo justo. Si hemos agraviado a un hermano, debemos hacerlo. Porque si no, nuestra ofrenda a Dios es pura basura. Así, como te lo estoy diciendo. Y Dios emplea términos todavía más fuertes que luego leeremos en el profeta Isaías. Así que la confesión de nuestro pecado implica que estoy arrepentido. Implica que verdaderamente tengo un arrepentimiento producido por el Espíritu de Dios en mi corazón. 2. El arrepentimiento también incluye, hermanos, amigos, los pecados de omisión. Es decir, cuando no hago lo que debería hacer, lo que Dios me ha mandado hacer. Ya sabe que Jesús contó una parábola de 2 hijos. A uno de ellos le dijo el padre, hijo, ve a trabajar a mi viña. Y este hijo dijo, no voy. Pero después arrepentido fue. Al otro hijo también le dijo lo mismo y este dijo, sí, padre, sí voy, pero nunca fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El que fue, el que se arrepintió de no haber ido. Recuerda que Jesús dijo, tuve hambre y no me diste de comer. Jesús no condena a la gente, a esas personas, a ese grupo de personas. Habéis sido adúlteros, criminales, salvajes, habéis hecho de lo peor, ladrones, miserables, blasfemos, y por lo tanto os voy a condenar. No dijo eso el Señor a ese grupo concreto de personas, sino que dijo lo siguiente, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber.
Estuve desnudo, no me cubriste, estuve enfermo, no me visitaste, estuve en la cárcel, no viniste a mí. Y Señor, ¿cuándo hemos hecho eso nosotros? ¿Cuándo hemos actuado así? No lo hicisteis a uno de estos, a mí tampoco lo hicisteis. Pero un momento, porque lo peor del pecado, amigos, hermanos, es los efectos secundarios del pecado. Me explico. Bueno, el del pecado no tiene nada de bueno, pero el pecado trae algo terrible en el corazón del hombre, y es que endurece, insensibiliza el pecado del hombre. Observa lo que dice Hebreos capítulo 3. Mira qué advertencia se da ahí. Versículo 12. Cuidaos, hermanos, de que ninguno de vosotros tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que os haga apartaros del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, animaos unos a otros cada día para que ninguno de vosotros os endurezcáis por el engaño del pecado. Mira, el pecado no solamente es una ofensa contra Dios, es una transgresión de la ley de Dios, es un insulto a la santidad de Dios, es un daño para otras personas, sino que el pecado produce endurecimiento e insensibilidad en ti y cada vez toleras más pecado. Cada vez quieres más pecado. Es como un drogadicto que comienza con una pequeña dosis y enseguida se pone a 100. Pero con el paso del tiempo su cuerpo se adapta a la droga y cada vez un poco más, y cada vez un poco más, y cada vez un poco más, hasta que al final tiene que tomarse una dosis diaria o si quiere sobrevivir por su adicción. Y eso pasa con el pecado. El pecado te va endureciendo cada vez más, apartándote cada vez más de Dios y de la voluntad de Dios. Y por lo tanto, los pecados de omisión también endurecen el corazón. Y si no, examínate a ti mismo, examinemos nosotros mismos. No solamente Dios nos dice que no cometamos pecados, que no seamos malas personas, como no, mira, yo no mato, yo no robo, yo soy un buen trabajador, yo quiero a mis hijos, soy un buen trabajador, hago las cosas muy bien. Eso no es todo lo que Dios pide de ti si eres un cristiano. Si no eres cristiano te pide que te arrepientas, pero si eres cristiano te pide que camines por el camino de buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Observa lo que dice Isaías en el capítulo 1. Cuando el Señor se queja de los falsos sacrificios vanos, inútiles, que eran simplemente detestables a los ojos de Dios. Y mira lo que dice el versículo 15, Isaías 1:15. Cuando levantéis vuestras manos, es decir, para orar, yo aparto de vosotros mis ojos. Cuando multipliquéis vuestras oraciones, no las escucharé, pues tenéis las manos llenas de sangre. Lavaos, limpiaos, apartad de mi vista vuestras obras malvadas, dejad de hacer el mal. Y ahora mira lo que dice aquí. Aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, abogad por el huérfano, defended a la viuda. Y venid luego, pongámonos las cosas en claro. Venid, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son vuestros pecados como la escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. El arrepentimiento verdadero también incluye lo que no hice. Las oportunidades que desperdicié, el uso de mi tiempo, el uso de mi dinero, el uso de mi cuerpo, el uso de los recursos que Dios me ha dado para poder testificar a otros a través de las buenas obras para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Y ahora mira, ¿qué haces tú con tu dinero? ¿Cómo lo administras? ¿En qué lo gastas? ¿Hay algo de tu dinero que sirva para amar al prójimo? ¿Para ayudar al necesitado? ¿Para servir a otras personas? ¿Para ayudar a las misiones? Para tantas y tantas causas. Ya no hablo solamente de la ofrenda, del diezmo y la ofrenda, los que creemos en él, lo que lo aportamos, nadie se lo obliga a eso, pero ya no hablo de tu ofrenda, de tu diezmo, hablo de otros recursos que tú tienes. ¿De verdad haces buenas obras? ¿De verdad haces el bien? ¿De verdad eres conocido como alguien que se preocupa de su prójimo? ¿Que se ocupa de hacer el bien en el nombre de Cristo? Porque Jesús anduvo haciendo el bien. ¿Y tú en qué andas andando? ¿A qué dedicas tu tiempo libre? ¿Qué es lo que estás haciendo con tu tiempo, tus recursos, tus dineros? ¿Qué haces con eso? Porque eso se llama pecar de omisión. Una persona
que está llena de pecados, sea de comisión o de omisión, no puede ser llena del Espíritu de Cristo, no puede ser llena de Dios más de lo que puede ser una botella con el tapón puesto cuando lo sumerges en el agua. ¿Sabes? Algunos creyentes venimos a la iglesia taponados con nuestro pecado. Y vamos a la iglesia y después de salimos de ahí, ¡ay, yo no estoy lleno! Yo mejor me busco otra iglesia. Bueno, las botellas vacías, da igual qué etiquetas se pongan, siempre estarán vacías. Pero hay creyentes que son o somos como botellas con el tapón puesto, que somos sumergidos en la presencia de Dios, somos sumergidos en el poder de la palabra de Dios, somos sumergidos en la bendición de Dios, pero no entra nada porque estamos taponados con nuestro propio pecado. Y el problema no está en la piscina que no tenga agua. El problema es que estamos taponados con nuestros pecados, que no confesamos y de los que no nos arrepentimos. Y eso produce esa falta de llenura y de plenitud en nosotros. La culpa no la tiene el pastor, gracias a Dios, espero que no la tenga yo. Tampoco la tiene la alabanza de la iglesia, tampoco la tiene la forma de culto, tampoco la tiene las actividades de la iglesia. No, el problema es que tú no te llenas, no la tienen los demás, la tienes tú. Tú no estás vacío porque el tapón de tu pecado impide que el Espíritu de Dios te llene. Más claro no te lo puedo decir. Tercera cosa. El arrepentimiento, según Dios, significa tratar a tu prójimo como a ti te gusta que te traten. Es tan sencillo, así lo dijo Jesús, ¿verdad? Uno de los pasajes que más me llaman e impactan es ese que dice, primera de Pedro y también Santiago lo dice, el amor cubre multitud de pecados. ¿Qué quiere decir esto? Porque cuando alguien ama a su prójimo y alguien ama a su hermano, nunca difunde los pecados de su hermano y de su prójimo. Porque eso no es amor, eso es otra cosa. Ponle tú el calificativo que quieras. Yo no me atrevo. Eso significa poner en vergüenza a alguien que en debilidad ha pecado. Significa poner en vergüenza y estar también motivando la murmuración y motivando el anhelo de saber las desgracias ajenas solo para poder decir yo no soy igual. Muchos que se deleitan en escuchar las faltas de otros no pueden soportar que alguien les señale las suyas propias. No debemos tanto clamar contra los pecados de otros, sino más bien humillarnos por los nuestros. Porque si otro peca, tú no eres mejor que él. Tú pecas de otra manera también. Y es por eso que la murmuración debe ser rechazada por completo por un cristiano verdadero. Recuerdo que cuando era pastor en otra congregación, hace años, un hombre llegó a la oficina, estaba yo en la oficina de la iglesia, estaba trabajando allí y llega este hombre. Me dice, pastor, me ha parecido ver al hermano fulano de tal fumando. Eso me soltó. Digo, ¿ah, sí? ¿Te ha parecido ver al hermano fulanito de tal fumando? Sí, para que usted lo sepa. Digo, mire, hermano, esto es una oficina de la iglesia, no es la comisaría. Esto no es una comisaría. Si usted le pareció ver, porque tampoco dice que lo sabe, a un hermano con algo que usted considera que no debe, no fue conforme al Evangelio y le dice, hermano, por favor, eso no está bien, ojalá que puedas desechar eso. ¿No fuiste a hablar con él con amor? ¿Para qué vienes a murmurar delante de mí contra ese hermano? Eso se llama murmuración. Si te hubiera ofendido a ti y no te hubieses podido reconciliar, entonces puedes buscar mi ayuda. Pero vienes aquí para murmurar. Mira, eso no es el Evangelio. El Evangelio es que cuando un hermano, dice el Señor,
ha caído en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Dice eso la Biblia, ¿no? Hay que restaurar al hermano que ha caído, no criticarle y no proclamar a los cuatro vientos su desgracia y su vergüenza. Supongamos que ese hermano eres tú. Supongamos que eres tú el que has caído en debilidad, en pecado, en una tentación, y eres tú a quien te han visto algunos chismosos, te han visto cometer tal cosa, y después lo divulgan en la congregación. Mira, no se lo digas a nadie, pero ¿sabes a quién vi el otro día? Y estaba en esto y en esto. Pero tú no se lo digas a nadie. Bueno, se lo voy a decir a mi amigo en secreto, que mi amigo en secreto no se lo va a decir nada más que a su otro amigo en secreto. Y mi amigo en secreto se lo dice a su amigo en secreto, y entonces al final todo el que se sabe la desgracia de ese hermano. El arrepentimiento verdadero es al contrario. Si tú ves que un hermano está en falta, habla con él y ora por él. Y sobre todo, cúbrele con el amor de Cristo, porque el amor cubre multitud de pecados. Sí. Bastante tiene ese hermano para sacarle los cubos de basura de su vida, para que tú encima los estés aireando. El deber y la necesidad de todo creyente, si es que acaso no tenemos un corazón endurecido y pedregoso, es ayudar a los hermanos que han caído, porque así te gusta a ti que hagan por ti, ¿o no? Cuando sumergimos una piedra en el agua, por fuera está mojada, pero si partiéramos la piedra nos daríamos cuenta de que el agua no puede penetrar en ella, sencillamente porque es una piedra. Pero cuando sumergimos en el agua una esponja, aparentemente todo está igual, pero cuando sacamos la esponja todo el agua está ahí, dentro. Cuidémonos de ser esponjas que tomen el amor de Dios y puedan ser estrujados para derramarlo sobre otras vidas, y no piedras que solo valen para hacer daño. Amén. Cuarto, el arrepentimiento es sentir dolor por nuestro pecado. Cuando consideramos los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní, en su pasión, en su cruz, en su muerte, y vemos lo realmente doloroso y horrible que fue para el Hijo de Dios llevar nuestro pecado ahí, debería causarnos náuseas, dolor, clamor, llanto, el pecado que todavía cometemos y consentimos en nuestra vida. Es porque no entendemos lo que significa la cruz del Calvario, por lo que seguimos todavía aceptando ciertas prácticas pecaminosas en nuestras vidas. Es porque no le vemos a Él. No estoy de acuerdo en poner crucifijos, porque Cristo no está fijo en la cruz, está en la gloria. Pero sí estoy de acuerdo con aquel hombre que dijo: nuestra sabiduría consiste en saber, en sentir, mejor dicho, nuestra sabiduría consiste en sentir cuánto le costó al Hijo de Dios redimirnos. Esa es la verdadera sabiduría. Yo no necesito un crucifijo grande en mi casa para saber cuánto Él sufrió por mí. Pero cuando yo peco, tengo que darme cuenta de que ese pecado mío son espinas, son latigazos, son lo más horrendo del infierno que pasó el Hijo de Dios por mí. Tanto en su cuerpo como en su alma, Él sufrió todo aquello. Y aquello que le humilló a Él, aquello que le dañó a Él, aquello que le causó tanto dolor, que le apartó del Padre, que le llevó al infierno, no puede ser consentido en tu vida. Míralo así. Mira la cruz y mira tu pecado. Y entonces será fácil para ti darte cuenta que todas las cosas que son detestables a Dios no pueden entrar en ti. Lo siento, pero no puede traficar con droga aquel que ha visto a su madre morir por la droga. ¿O sí? No puede seguir en el alcoholismo aquel que ha visto a su padre morir por alcohólico. Y de la misma manera, no puede un cristiano
dejar de arrepentirse y sentir dolor cuando ve y contempla la cruz y al Hijo de Dios sufriendo allí indeciblemente por nuestros pecados. Quien no siente dolor por su pecado está muerto. Practica una religión, la que tú quieras, protestante, católica, testigo de Jehová, lo que sea, es alguien practicante de religión, pero que no tiene un sentimiento profundo de arrepentimiento y de dolor por su pecado dentro, no tiene al Espíritu de Dios, no tiene a Dios, no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Piensa que la religión es ser bueno, portarse bien, no hacer mal a nadie y esperar a ver si toca la flauta y al final me salva Dios porque no soy tan malo como otros. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es que tu corazón se hace pedazos por causa del pecado cuando contemplas quién es Dios. Salmo 32, escucha esto. Salmo 32. David habla de lo que siente él por su pecado y dice lo siguiente. Dichoso aquel a quien le perdonan sus transgresiones, a quienes se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Es decir, antes que confesara su pecado, ¿cómo se sentía David? ¡Oh, buen día hoy, ¿eh? ¿Estaba bien? Sí. Sí, tengo pecado sin confesar a Dios, pero tengo cosas que hacer. Yo estoy bien. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Pero confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Lo que estaba diciendo David es, mientras que no confesé mis pecados a Dios, me iba pudriendo por dentro. Estaba lleno de dolores, estaba lleno de angustia, estaba lleno de afán, estaba gimiendo como alguien que no encuentra consuelo, como alguien que está aterrorizado, como alguien que está debilitado, como alguien que se encuentra de día y de noche mal, que se siente mal porque no ha pedido perdón por sus pecados. ¿Es así como te sientes tú? ¿O es que todavía el pecado es nuestro amigo que decimos, bienvenido, pues siéntate aquí, ponte en el mejor sitio de la casa, tú eres lo primero para mí? Aquellos que no tienen dolor son los que están muertos. Aquellos que pecan y no les duele, no tienen de la gracia de Dios ni el 0%. Porque el dolor es una señal de alarma. David se sentía mal, se sentía completamente hundido por dentro. Mis huesos se podrían por dentro, se estaban consumiendo. Imagínate que a alguien se le consume los huesos, se está desmoronando su cuerpo, está realmente como sufriendo un cáncer horrible que le está devorando por dentro. Así se consideraba David antes de pedir el perdón de Dios. Y entonces, al sentirse tan mal, esa señal de alarma le llevó corriendo al Señor y dijo, mi pecado te confesé, no encubrí mi iniquidad. Voy a confesar mis pecados al Señor y tú me perdonaste. Y luego acaba diciendo, los fieles te invocan en momentos de angustia, caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no les llegará. Tú eres mi refugio, me protegerás del peligro, tú me rodearás con cánticos de liberación. Mira qué cambio. Primero dice, estaba realmente como un muerto viviente, pero ahora me confesé mis pecados a Dios y ahora tú trajiste cánticos de liberación, de gozo, de alegría, de libertad, porque es dichoso todo aquel a quien Dios perdona sus pecados, a quien el Señor cubre sus iniquidades. Esa es la bendición y la dicha. Se siente uno bien cuando confiesa sus pecados a Dios, porque el dolor desaparece. Esa señal de alarma de dolor está ahí, para decirnos que hay un problema. Número 5. Y este es el último. El arrepentimiento, por supuesto, implica, el arrepentimiento según Dios, implica un cambio. Un cambio. La palabra arrepentíos, o la palabra convertíos, que es la misma, metanoia, implica un cambio de mente, una renovación,
un cambio de mente que trae un cambio de vida. Y esa palabra, tiene que ver con que hay una conducta nueva. ¿Qué tenemos que hacer?, le dijeron los soldados arrepentidos a los que iba Juan el Bautista a bautizar para perdón de los pecados. Se arrepentían, iban a él y le decían los soldados: ¿qué tenemos que hacer nosotros? No extorsionéis a nadie y contentaos con vuestro salario. Y los publicanos, recaudadores de impuestos, también se arrepentían, iban a Juan: Juan, bautízanos, queremos al Mesías, somos pecadores, queremos el bautismo. Sí, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No cobréis más de lo que es debido, no extorsionéis a nadie. Cualquiera que se arrepiente, cambia. Las personas no cambian porque nunca se arrepintieron, nunca. Por eso continúan haciendo exactamente lo mismo. Pueden ir a una función religiosa, tomar y participar de la cena del Señor, pueden participar en todos los ritos y ceremonias religiosas que quieran, pero no hay un cambio de vida porque no hay un arrepentimiento. Eso no quiere decir que el cambio sea de la noche a la mañana y el 100%, pero sí comienza un cambio. Cuando el barco que va en dirección sur tiene que dar media vuelta para volver hacia el norte, el barco no es un coche que cambia de sentido en la siguiente rotonda. Necesita tiempo, porque un barco, sobre todo grande, pesado, empieza a virar lentamente, y al final tú ves que ha cambiado de dirección. Me acuerdo cuando vivía en Las Palmas, a veces íbamos al puerto, a mí me gustaba mucho ir al puerto, sobre todo cuando se podía pasar a ver los barcos, ya eso lo tienen cerrado. Pero entrando allí, me he dado cuenta cómo trabajaban los que se dedican a entrar los barcos ¿cómo se les llama? Sí, no, los que se dedican, los prácticos. El práctico es el que va con su bote delante, con una lancha delante, y es el que introduce los grandes barcos dentro del muelle hasta donde tienen que ir, ¿no? Y entonces ese práctico llega, se sube literalmente en el puente de mando, y él, que sabe dónde están los puntos, le va diciendo al piloto: por aquí, vira por aquí, para sacarlo con seguridad del muelle. Eso lleva su tiempo. Pero me gustaba ver la maniobra. Es una maniobra larga y aburrida, pero finalmente el barco había cambiado. Y escucha, un creyente se arrepiente y se pone en marcha. Empieza a virar del camino equivocado del pecado, de su propia equivocación en el camino que lleva, y empieza a virar a la izquierda para hacer un cambio de sentido de 180 grados. Eso requiere tiempo, pero lo importante es que el timón se mantenga en los grados apropiados. El cambio de comportamiento y de conducta que Dios reclama de su pueblo era el fruto verdadero del arrepentimiento. Y el arrepentimiento, cuando alguien cambia de sus costumbres, cambia de su lenguaje, cambia de su vida, y se toma en serio agradar a Dios, servir a Dios, lo hace por amor a Dios y delante de Dios. No para sí mismo, no para los demás, sino para Dios, con su poder, con su gracia, para su gloria. Hay gente que cambia porque se da cuenta que el camino que lleva le va a traer la ruina económica, va a deteriorar su cuerpo, va a destruir su matrimonio, va a acabar con su reputación en el trabajo o en la iglesia, y entonces dicen: voy a cambiar, porque es que si no, qué vergüenza hablar con lo que van a decir de mí. Y entonces emprende un arrepentimiento falso según el mundo, pero el verdadero, tú vas a ver que es genuino. Tú vas a ver que ese creyente dice: verdaderamente yo no estoy teniendo una relación con Dios apropiada, yo no sé lo que es leer la Biblia y orar a Dios, de tener un tiempo especial con Dios. Todas las cosas son antes que Dios. El trabajo, la familia, el dinero, el descanso, el ocio, las vacaciones, el placer, los afanes, los hobbies, no sé cuánto, el trabajo 1, trabajo B, trabajo 3, pero Dios no está ahí. Y entonces el arrepentido dice: voy a buscar los medios por los cuales voy a cambiar, para ser transformado a su imagen. Esto, hermanos, amigos, es la cena de la reconciliación.
es la cena para empezar de nuevo. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí hemos venido con una gran mochila de pecado. Palabras ociosas por las que tenemos que dar cuenta, pensamientos sucios, palabras erróneas, comportamiento inadecuado, pecados de omisión. Todos aquí hemos venido con una mochila más o menos grande, más o menos profunda, más o menos terrible. Pero todos ellos, todos nosotros, estamos delante de estos símbolos, que son pan y son vino, pero nos recuerda cuánto le costó al Hijo de Dios redimirnos. ¿De qué manera podríamos tomar hoy los símbolos de modo que fuesen provechosos para nosotros, según la palabra de Dios, según el Espíritu Santo, fuera provechoso este culto hoy? ¿Cómo podrías tú comer el pan y beber la copa para traer que fuera bendición para ti y fuera para la gloria de Dios como gratitud a Él? ¿Cuál sería tu actitud? La actitud correcta que Él quiere. No encuentro palabras mejores sino la del profeta Joel. Déjame que te las lea y con esto terminamos. El profeta Joel dice, capítulo 2, dice así, versículo 12. Joel 2:12 dice así: ahora bien, afirma el Señor, volveos a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos, rasgaos el corazón y no las vestiduras. Volveos al Señor vuestro Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Él cambia de parecer y no castiga. Esta es la manera en la que podemos tomar la cena del Señor. Cuando tú le dices al Señor, Señor, quiero volver de nuevo. Soy como ese marido arrepentido que estoy en ese restaurante para decir, yo tengo la culpa. Yo he sido infiel. Yo lo he hecho mal. Yo no te he amado como debía. No te he cuidado como debía. No he hecho las cosas que debía hacer, pero estoy aquí. Aún quiero seguir. Aún quiero. Aún te quiero. La cena del Señor verdadera es cuando tu corazón está contrito y humillado, que es el sacrificio que Dios no rechaza. Cuando estás contrito tu corazón, ahí está cerca Dios. Cuando tú reconoces tu pecado, todos ellos, y muerto de vergüenza y de tristeza, pero también de fe, te acercas a Él y dices, Señor, nada puedo esconder. Aquí estoy, pero quiero que tú me renueves. Quiero que tú me transformes. Quiero ser exactamente como tú quieres que yo sea. Examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Ese es el mandato del Señor. Y la mejor manera de hacerlo, queridos, es arrepentirse. Arrepentirse. Vamos a prepararnos para tomar los símbolos. Voy a pedir a Daniela y Emilio que se acerquen por aquí, pongan la mesa delante. Vamos a orar a Dios para pedir